Shalom, amados. Adonai los bendiga grandemente en este día. Me gustaría compartir con ustedes unos pequeños versos de Hebreos capítulo 10. Es un tema que le he titulado Yeshua, el sacrificio por el pecado. En el verso 1 nos dice, porque siendo que la Torá tiene solo una sombra de los bienes venideros y no la imagen misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que le ofrece continuamente año en año, perfeccionar a los que se acercan. Ante todo hay que ver qué es la Torá. La Torá viene del Estrón 8451, que significa precepto o estatuto, específicamente el decálogo pentateuco, derecho, dirección, enseñanza legal, instrucción, ley y leyes. Dice que tiene solo una sombra de los bienes venideros. Solo tiene algo de lo que aún no se había recibido. Y no quiere decir que esté abolida. Esta tierra prometida, la resurrección de los muertos, la vida eterna, muchas de las promesas que tiene la Torá que se ha ido dando en las escrituras, que por medio de Yeshua tenemos esas promesas y más. Ese sacrificio tan importante. Si usted ve y escudriña, se dará cuenta que el Padre mandó a que se realizaran ofrendas, tanto para las fiestas, las conmemoraciones, pero aún más para una que es muy importante, que es anual. Y esa era la fiesta de expiación, perdón de pecados. Pecados que el pueblo no dejaba. Y diríamos que hasta el día de hoy esos pecados no se han terminado por tanta desobediencia del pueblo, tanta maldad. Eso no quiere decir que el sacrificio de Yeshua haya sido en vano. No, fue un solo sacrificio y el mejor de todos que nos haya entregado el Padre por amor a su pueblo, para que su pueblo para que pudiera hoy entregarse, venir a su presencia y ya no tendría que ser por medio de sacrificios de animales. De otra manera, dice el verso 2, habrían dejado ya de ofrecerse, porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria del pecado con este sacrificio. Por la sangre de toros y de los cabros no pueden quitar el pecado, dice el verso 4. Vuelvo que anualmente se hacía estos sacrificios de expiación, pero no era el único. Esto era el general y el más importante, tanto que convocaba a un ayuno. El pueblo pecaba, pecaba, y año tras año, y era un círculo vicioso. Muerte de animales, tanto así que el Padre ya no le agradaba. Y eso lo vemos en Isaías capítulo 1, del verso 11 al 14, donde dice, ¿de qué valor es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta Yahweh. Estoy harto de ofrendas quemadas de corderos. No me deleito con la grasa de ovejas. No tomo placer en la sangre de toros, ovejas, ni de machos cabríos. Sí, ustedes vienen a presentarse con eso en mi presencia, pero ¿quién les pidió que hicieran esto? ¿Para qué hollar mis patios? Paren de traer ofrendas inservibles de grano. El incienso es abominación para mí. Rosh Hodesh, Shabbat, el conmemorar asambleas, no puedo soportar la maldad junto con tus asambleas. Tu ayuno y descanso de trabajo, tu Rosh Hodesh y tus festividades, mi alma aborrece. Te has hecho detestable para mí. No perdonaré tus pecados. Aquí el Padre nos está diciendo y lo separamos que la casa de Judá tenía y venía con 1000 ofrendas, pero seguía pecando. Al día de hoy están queriendo hacer un templo para sacrificar animales, creyendo que eso los va a limpiar y creyendo que eso los hace estar correcto ante los ojos del Eterno. ¿Por qué? Porque ellos no han tomado hasta el día de hoy a Yeshua como el único sacrificio que fue entregado por el Abba para el perdón de pecados y para que se dejaran de todos esos sacrificios porque el pueblo seguía viviendo con el mismo pecado. Seguían haciendo ese sacrificio y ya no era agradable, ya no era un perfume grato para el Eterno como desde el principio se había establecido. También tenemos a la casa de
Israel, que se dispersó entre las naciones y se juntó con los gentiles, la casa de Efraín, como le diríamos, y como se le corresponde hoy día llamarlo, la iglesia, que se burla de todo esto que dice Yeshua es el sacrificio, pero no ven el valor de ese sacrificio perfecto. Es nuestro sacrificio, pero no dan a entender por qué se hacían los otros sacrificios, por qué se paró el de expiación, el perdón de pecados y por qué se entregó Yeshua para el perdón de todos los pecados, porque lo que hacían prácticamente ya no le agradaba al Padre. Tener que matar siempre animales y animales ya le era abominación. Tenemos que entender lo que se estableció desde un principio. Cada pecado por el pueblo que cometía, incluso habían sacrificios que hacían venían y traían animales que ya no eran prácticamente perfectos, eran animales con imperfecciones. También habían sacrificios que eran totalmente agradables en las fiestas, y eso lo puede ver en el capítulo 28 de Números. En cada fiesta habían sacrificios, pero el Padre mismo habla que ya no le son agradables. Me vienes con tus fiestas, sacrificios que ya no son gratos para mí, y tú quieres burlarte de algo prácticamente, que el Padre tampoco no le agrada tu camino, porque tú andas en desobediencia, Efraín, iglesia. ¿Tú crees que el Padre se agrada de tu Semana Santa, de tu Santa Cena, con pan leudado y juguito, o tus bautizos trinitarios, o fiestas que no son bíblicas, las cuales hasta el día de hoy celebran? Prácticamente dices que la ley y los profetas están abolidos y no sabes nada. No sabes nada de por qué el sacrificio del Hijo en su tiempo, cuanto tampoco no vienes al Padre como verdaderamente corresponde, con un corazón contrito y humillado. Porque si Yeshua siendo nuestro amado, abrió, rasgó, rompió el velo, era para que cada uno de nosotros pudiéramos acercarnos, ya no con sacrificio, porque Él era el único sacrificio, un cordero santo, sin tacha, sin mancha, sin pecado. Se llevó absolutamente todo, para que nosotros nos acerquemos a Él con un corazón contrito y humillado y reconociendo que necesitamos día a día atrás a Él y obedeciendo todo lo que le había entregado a su pueblo desde un principio. Este es el sacrificio que paró la matanza de animales por el pecado de su pueblo. Ese es el sacrificio que se abolió prácticamente, pero no abolió la Torá, porque aún están las fiestas, cada una de ellas, incluso para recordar el día de expiación, que es después de Yom Teruah. Es importante el estar en ayuno y venir ante la presencia del Padre a pedirle perdón en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua, porque Él es el único mediador, Él es el testador, Él es el pacto, Él es todo para su pueblo. No se ha terminado, no se ha abolido. Y como dice el mismo Yeshua, que no pasará ni una jota, ni lo más pequeño, ni una yot, hasta que se haya cumplido todo lo que dicen las Escrituras. Por eso es necesario escudriñar y entender cuáles son las normas, cuáles son las leyes, las ordenanzas y todo lo que entregó el Padre a su pueblo, que es una bendición, es un aceite derramado en la cabeza de cada uno de sus hijos, para que la novia Israel, casa de Judá y casa de Israel, Efraín, porque las dos serán una en la mano de Yeshua y lo puede ver en Ezequiel 37, se limpiase y se purificase y entendiere lo importante que son las fiestas, que es el sacrificio, de las promesas que nosotros tenemos para el futuro, que tenía que parar ese sacrificio que no servía de nada, porque el de animales, la sangre ya no llegaba prácticamente al altar del Eterno, y tener un solo sacrificio de su propio Hijo y venir por nosotros. Tiene que entender que por medio de nuestra obediencia hacemos una ofrenda grata, un perfume grato para el Eterno. En el verso 5 dice, por lo tanto, al entrar en el mundo, el Mesías, Yeshua, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, sí, un cuerpo que pudiera soportar
que pudiera entender, que pudiera comprobar, ¿me entienden? Lo que nosotros estábamos viviendo. Es lo que tenemos que entender esa magnitud. Pero él jamás pecó, él jamás cometió ni un solo error. Siguió siendo aquel corderito limpio, sin tacha, sin defecto, para entregar su vida por ti y por mí. Ofrendas quemadas y sacrificio por el pecado no te agradan. Entonces dije, y eso lo dice Yeshua, aquí estoy para hacer tu voluntad, oh poderoso, como en el rollo del libro está escrito de mí. Primero dice sacrificios y ofrendas, ofrendas quemadas y ofrendas por el pecado no quisiste, ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la Torá. Y luego añade, aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Él quita lo primero, el sacrificio de todos los animales que era anualmente, incluso los mismos sacerdotes entraban y hasta nos llegó un momento que los sacerdotes también tenían pecado. Para establecer lo segundo, el único cordero sin tacha, sin defecto, para que se llevara absolutamente el sacerdote, él iba a hacer absolutamente todo el cumplimiento de lo que se estaba dando en la Torá. Él no vino a abolirlo, él vino a cumplirlo. Todo eso en uno solo, para dar cumplimiento de todas las bendiciones, de todas las fiestas, de todas las promesas, para que su pueblo lo hiciese. Se estableció lo segundo. Ahora entendemos a qué se corresponde ese sacrificio, qué es lo que quitó, porque era un círculo vicioso del pecado. Ya no había amor ni obediencia, ni celebraban las fiestas con gustos, pues todo era una religiosidad, todo hacían como que esto tenemos que hacer año a año, pero seguimos pecando, seguimos pecando. Se estableció lo segundo, el sacrificio del Hijo de Elohim por la voluntad del Padre para el perdón de pecados. Es por eso que dice en el verso 10, es por esa voluntad que quedamos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Yeshua el Mesías, hecha una vez y para siempre. Debemos entender esto, que es necesario. Shalom.